Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Damos gracias a Dios por cada uno de los que nos han estado siguiendo y muy especialmente a nuestra iglesia. Te animamos a que te mantengas conectado con nosotros y estamos aquí en un tiempo de una media hora compartiendo temas interesantes, importantes, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema el temor. Amén. Así que está conmigo una vez más Pastor Alberto Bello, así que vamos a entrar directamente al tema del temor, Pastor Alberto. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí, es un privilegio y mando un cordial saludo a todos nuestra audiencia. Espero que se encuentren bendecidos donde quiera que estén. Y bueno, el temor es una de las cosas que están aquejando actualmente al mundo. Yo creo que es una de las principales que podemos ver a nuestro alrededor. Tanto publicaciones como recomendaciones, como noticias, todo está girando alrededor de esto, ¿no? Y el temor es una emoción básica en el ser humano. Algunas de esas veces en que tenemos temor es algo bueno porque nos ayudan a preservarnos, ¿no? Por temor vemos si no pasa un auto cuando cruzamos la carretera, por temor vemos o tomamos precauciones para agarrar algo caliente de la estufa, etcétera. Entonces el temor sí es beneficioso hasta cierto punto, pero hay momentos en que si el temor nos paraliza, se ha vuelto ya un problema. Exactamente. Por eso es importante poder conocer lo que el temor puede causar en una persona, tanto para mal como para bien. Pero miremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios tocante el temor. Y primera de Juan 4:18 es una escritura interesante, donde dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso es que cuando una persona tiene temor, es porque quizás su vida no está bien con Dios. Pero si usted está caminando bien con el Señor, no tiene por qué tener temor. Lo que tiene que hacer es cada día enamorarse más y más del Señor, y su perfecto amor echará fuera todo temor. Amén. Así que el amor puede venir, el amor de Dios, y quitar todo temor del ser humano. Amén. Así es. Bueno, hablando del temor como emoción, es una de las emociones que se consideran primarias, o sea, básicas en el ser humano. Y analizando la escritura encontramos tres significados aproximadamente, más. Hay más, pero hay tres que queremos llamar la atención sobre el asunto del temor. La primera vez que se menciona el temor en la escritura es en Génesis, cuando viene la caída del hombre. Dios bajó al huerto y le pregunta al hombre: ¿dónde estás? Y la respuesta del hombre es bastante contundente. Dice: tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Ahí inicia el temor. Allí inicia el temor. Ser humano. Sí, es por eso que el temor es como un indicador de que algo no está correcto en nuestra vida, en realidad, ¿no? Pueden ser muchas cosas. En la actualidad, pues, mucho de lo que se trata en terapia con psicólogos, psiquiatras, tiene que ver con el asunto de los temores que la gente tiene. Y precisamente esta pandemia vino a destapar más el temor entre nosotros, ¿no? Otra de las acepciones del temor en la escritura es una frase que es usada mucho, se llama el temor de Dios o temor de Jehová. Esta palabra, aunque se da a entender que es como un miedo, en realidad es una frase, como decíamos la vez pasada, un hebraísmo para señalar una conducta. O sea, una persona que es temerosa de Dios, en realidad no está hablando de que es una persona que tiene miedo de Dios, es una persona que se conduce con rectitud ante Dios y ante sus semejantes.
siempre es usada en los libros de sabiduría de la Biblia con relación a una persona justa, a una persona buena. Eso ya es el temor reverente. Eso debería de traducirse como reverencia o respeto, en realidad, ¿no? Pero llama la atención porque mucha gente dice, oh, yo tengo temor de Dios. No, reaccionaste a una situación y te dio miedo una cosa, pero eso no significa que realmente tengas temor de Dios, porque temor de Dios es un estilo de vida. Esa es una de las cosas que estamos viviendo hoy día. Mucha gente hoy día ha reaccionado a esta situación con temor y se han acercado al Señor, y es un temor que ha venido, ¿verdad? Porque consideran que quizás estamos en el fin del tiempo y el temor ha venido a sus vidas, y bueno, ahí ha obrado el temor para bien, para que puedan hacer una reflexión de sus vidas y puedan venir a reconocer sus fallas y venir a ponerse a cuentas con el Señor. Definitivamente este es un temor, digamos, de alguna manera beneficioso, sobre todo para las personas que realmente encuentran un mejor significado para su propia vida dentro de esta situación, ¿no? Porque hay gente que precisamente por este temor, desde lo más básico, que sería el temor a enfermarse, ¿no? O el temor a contagiarse, o el temor a morir, ¿no? O el temor a que sea el fin del mundo. Eso les ha llevado a estar en casa, reconocer a su familia, reactivarse, tener una nueva conexión familiar que nunca se había experimentado, por lo menos durante los últimos 50 años, ¿no? Entonces, pues ha sido beneficioso, sobre todo para la gente que lo ha tomado de esa manera. Eso es, sí. Por eso es tan importante poder nosotros entender ese sentimiento que es el temor, pero saber que Dios ha puesto los sentimientos en nuestras vidas, pero no para que nos dominen, sino para que nos mantengan en un balance. Y el temor es uno de ellos, que nos cuida, nos guarda y nos aparta del mal, nos enseña de lo que es malo delante de Dios, lo que es aprobado y lo que es desaprobado. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bueno, precisamente la tercera acepción a la palabra temor se puede relacionar completamente con esto que me está comentando. Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo del rey Saúl y los israelitas frente al gigante Goliat. Es muy curioso y yo creo que aplica perfectamente para nosotros y nuestro tiempo, porque dice que se pusieron en orden de batalla y los ejércitos estaban listos para entrar a la guerra, pero de pronto, antes de entrar a este conflicto bélico, surge de en medio de las filas de los filisteos, de los enemigos de Israel, un gigante, un gigante, y este gigante lanza un reto. Voy a luchar contra uno solo de ustedes. Si le gano, ustedes van a seguir siendo siervos. Si me ganan, nosotros vamos a rendirnos ante ustedes. Y dice la escritura que por 40 días, o sea, por una cuarentena, el pueblo de Israel estuvo temblando de miedo. La frase que se usa en el original dice que su corazón se desmayó. Tuvieron gran temor. Habla de algo traumático para ellos en ese momento. Nadie quiso hacerle frente. Por 40 días los ejércitos estuvieron frente a frente. Este gigante salía, se burlaba de ellos y nadie le hacía nada. Nadie levantaba un solo dedo en contra, ¿no? Pero afortunadamente para ellos y también como ejemplo para nosotros, en medio de estas circunstancias surge un jovencito, que era David, y David, ya conocemos la historia, y si no la conocemos la podemos ver ahí en Primera de Samuel. Este jovencito le pone una piedra en la frente al gigante y lo mata, ¿no? Y como cosa curiosa nada más, precisamente hablando de la primera escritura que mencionó, es que el nombre de David significa amor. ¿Sí? El nombre de David significa amor. Entonces el amor de Dios vino a destruir un miedo, ¿verdad? Un terror. Y ahí está un ejemplo de la palabra del Señor y cómo es que una situación puede venir y puede infundir temor
aún en el Hijo de Dios, en el cristiano. Pero al final podemos confiar en Dios, que el Señor puede venir y Él puede librarnos de todo temor. Y hay promesas que abrazan a cada uno de los que han creído en Jesucristo. Y Salmos 91, yo creo que es una de las promesas más relevantes ahorita en este tiempo. Y dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, bajo la cobertura, la protección de Dios. El verso 5 dice: no temerás al terror nocturno, no tendrás temor a ese terror nocturno, ni saeta que vuele en el día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El verso 10 también nos dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces las promesas de Dios nos pueden dar la paz, la seguridad, la confianza en medio de cualquier circunstancia. Y eso es lo que tenemos que entender. No importa qué circunstancia podamos vivir, como esta que estamos viviendo, el Señor puede guardarnos y su perfecto amor echa fuera el temor. Yo quisiera hacer un comparativo aquí entre la realidad de Dios cuidando de nosotros y lo que los padres e hijos experimentan con respecto al tema del temor. Se dice que aunque el temor es un sentimiento básico en el ser humano, en realidad los bebés no conocen el miedo. ¿Okay? Ellos no nacen con miedo. Es un momento entre los 10 meses de edad y los 2 años que ellos aprenden el miedo. ¿Okay? Y el primer miedo que tienen es normalmente a quedarse solos sin la presencia de sus padres. ¿Okay? ¿Qué es lo que cura a un niño? ¿Qué es lo que alienta a un niño a sobreponerse de ese miedo básico? La presencia de papá, la presencia de mamá, ¿verdad? De la misma manera, estas palabras, estas promesas que el Señor nos da, es precisamente lo mismo con nosotros. Es su presencia en medio de la palabra, trayéndonos ese consuelo de que no estamos solos, de que no nos ha abandonado, aunque podamos sentirnos como bebés desamparados, Dios está con nosotros. Entonces es algo que ocurre, ¿no? Y luego los miedos los vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en la edad. Hay un estudio que dice que niños de 6 a 12 años tienen profundas preocupaciones en nuestro tiempo. Y si estos niños han experimentado en casa enfermedad grave o la muerte de algún ser querido, sus preocupaciones se centran sobre todo en perder a sus padres o en la salud de sus seres queridos. Pero son profundos estos miedos. A veces no lo reconocemos, a veces pensamos que los niños no saben qué está pasando a su alrededor, pero a veces el no saber lo que pase o produce más miedo de lo que produciría si supiera, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, a veces abandonamos los miedos, pero a veces los abrigamos más, ¿sí? Es en esta etapa donde surgen las famosas fobias. Una fobia es un miedo especializado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez que se presenta una situación particular, se presenta también ese miedo particular. Y hay gente que pasa su vida teniendo miedo de todo, ¿no? De las arañas, de la oscuridad, de la altura, de los espacios abiertos, de los espacios cerrados. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Y ese miedo de veras dificulta el desarrollo de la vida de las personas. Por eso la Biblia nos habla de ciertas palabras, ciertas promesas que pueden liberarnos de esos miedos tan tremendos. Así que ahorita vamos a continuar sobre este tema, pero ahorita tenemos unos
anuncios importantes, una información muy importante, así que te pedimos que pongas atención a las pantallas y ya estamos regresando. Queremos traerles los anuncios de nuestra iglesia, que aunque sabemos que no estamos presencialmente en el edificio, nuestra iglesia sigue en movimiento. De lunes a viernes tenemos nuestros grupos de cuidado pastoral a las 7 de la tarde. Tenemos todos los links de la plataforma Zoom en la descripción del video. Es muy fácil entrar a la plataforma Zoom, solamente hay que descargarla y poner el ID que te vamos a dejar aquí abajo para que ustedes puedan ingresar. Miércoles tenemos nuestro grupo de mujeres con nuestra pastora Hermila a las 10 de la mañana. Cualquier clave que ustedes puedan necesitar, todo lo vamos a dejar en la caja de descripción. Los días domingos tenemos nuestro servicio especial de celebración, donde celebramos al Señor Jesucristo y nuestro pastor principal, Pastor Pablo Gómez, trae una palabra para nuestras vidas. Y por último, queremos recordarles nuestras formas de dar. En estos tiempos difíciles es importante mantenernos fieles con el Señor, así que en la pantalla te vamos a dejar las formas de dar. Bueno, hemos regresado de este pequeño segmento y yo quisiera invitar a nuestra audiencia a que nos siga en nuestras redes sociales y especialmente en este tiempo del podcast queremos invitarlos a que nos hagan preguntas. No sé, a lo mejor explicamos muy bien o ellos entienden muy bien porque no han preguntado nada, pero les animamos a que nos hagan comentarios. Queremos mejorar todo esto para ustedes. Y bueno, volviendo al tema del temor, yo quisiera tratar de presentar 3 soluciones que la Biblia nos avala para poderlas realizar. Y es que es muy interesante hablar sobre el temor, pero ¿cómo lo vamos a combatir? ¿De qué manera vamos a detener esta situación? Y es que en la actualidad tenemos miedo a contagiarnos, tenemos miedo a enfermar a alguien más, tenemos miedo a perder a un ser querido, o tenemos miedo incluso a morir por causa de esta situación. Parte de estos miedos son aprovechados por la autoridad para obligarnos a estar en cuarentena, para obligarnos a quedarnos en casa, ¿no? Y algunos pues ya se cansaron, ya no quieren tener miedo, ya no quieren estar en cuarentena, así que se salen y eso ha ocasionado muchos problemas. Pero yo creo que la solución no está en desobedecer. Hay algunas soluciones que son prácticas que podemos usar para combatir el miedo. Y yo quiero presentarle 3, si me permiten. La primera es la oración. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, o sea, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿De qué manera nosotros podemos deshacernos de esa sensación de temor? Pues llevándolo en oración delante de Dios. Cuando nosotros delante de Dios presentamos estas cosas que nos aquejan, podemos descansar, no solamente emocionalmente, sino también espiritualmente. Esa es una, ¿verdad? Entonces la oración es algo que podemos hacer. No le vamos a echar la culpa al gobierno, no le vamos a echar la culpa a nadie más. Nuestra oración es una llave para poder librarnos. Poner sus cargas en el Señor. Poner las cargas en el Señor, así es. La segunda cosa que podemos hacer es tomar el ejemplo de David cuando se enfrentó con el gigante. Él no se enfrentó por primera vez a una situación difícil. Por lo que vemos, él fue cuestionado sobre cuál era la estrategia para derrocar al gigante, porque no solamente estaba en juego su vida, estaba en juego la libertad de todo el pueblo. Es sorprendente que lo dejaron a este jovencito, tal vez de unos 17 años, que enfrentara a semejante guerrero, ¿no? Pero no había nadie más, en ese momento no había nadie más. Entonces le preguntan, ¿cómo le vas a hacer? Y la respuesta de él es, yo he luchado contra el oso y el león cuando se han robado las ovejas y me he deshecho de ellos. Entonces hay que conquistar
aquellas pequeñas cosas que están en nuestra mano resolver, ¿sí? Hay pequeñas cosas que podemos resolver en casa, pequeñas cosas que podemos componer, y ese ejercicio de resolver las cosas nos va dando confianza para en algún momento enfrentar la situación difícil, la crisis, ¿ok? Y es con fe, es la oración primero y luego este ejercicio de fe, y eso nos va a ayudar a sacar el temor de nosotros. La tercera cosa es muy interesante y muy importante, y para esto quiero citar el Salmo 27:3, y dice de la siguiente manera: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre este punto? Que en este momento en que tenemos cierta calma, en que tenemos cierta paz, podemos entrenar nuestras emociones para que no nos dominen cuando venga el problema. Muchas personas esperan a que el problema surja y entonces reaccionan a él, ¿verdad? Pero si cuando estamos tranquilos nosotros decidimos qué tipo de emoción voy a tener cuando me den la mala noticia, ¿verdad? Hablamos de temor a perder, por ejemplo, el trabajo. ¿Qué reacción voy a tener si el día de mañana o en 15 días me dicen, sabes que ya no tienes trabajo? Eso lo puedo decidir ahora. Ahora puedo decidir qué emoción voy a tener, ¿ok? Y la emoción no va a estar basada en la información que me den, porque la emoción de la que habla aquí el salmista no está basada en que acampa un ejército contra él, sino está basada en que el Señor es su fortaleza. Entonces, tanto la oración como el ejercicio de fe nos posicionan en esa fortaleza que el Señor nos da. Entonces, cuando nos enfrentemos realmente a la situación, nuestras emociones ya estarán entrenadas para no reaccionar con temor, sino más bien ser proactivos y encontrarle la solución a los problemas. Los temores que ahorita surgen por causa de la situación que estamos viviendo. Así es. Bueno, vamos a continuar y tenemos a un invitado y siempre deseamos invitar a alguien que venga y se una con nosotros con los temas que estamos trayendo. Así que vamos a darle lugar a nuestro invitado de esta tarde, que es Pastor Adolfo García. Así que le damos una bienvenida, Pastor Adolfo, para que entres y compartas con nosotros. Así que recibamos a Pastor Adolfo García. Dios le bendiga, amada iglesia. Soy el Pastor Adolfo García de la iglesia Alcance Victoria, Tijuana Norte. Y es un gusto saludarle a mi pastor Pablo Gómez, regional de Baja California, y Pastor Alberto Bello, que está aquí con nosotros. Y solamente quiero traer una palabra de ánimo y de motivación al pueblo de Dios y aún a los que no conocen al Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde usted lo puede conocer. Así que quiero traer una palabra que el apóstol Pablo nos motiva y nos anima a buscar a Dios en oración, en súplica, con acción de gracias y regocijarnos en su presencia, porque el Señor está cerca. Y el apóstol Pablo dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que son momentos adversos en el mundo, ¿sí? Económicamente, espiritualmente y aún físicamente, porque mucha gente está siendo enferma, ¿verdad? Está siendo contaminada, y eso ha traído un temor al pueblo de Dios y al mundo en general. Pero yo quiero invitarte a que te fortalezcas en Dios, que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Él sabe lo que usted y yo estamos pasando en estos momentos. Todo está organizado sistemáticamente por Él, para que se cumplan sus propósitos que son eternos en la redención del hombre y para que Él sea glorificado. Dios, aún en su grandeza y sabiduría, se preocupa por las circunstancias adversas que afectan a su pueblo y a sus hijos. Así es que estas circunstancias deben de motivarnos a nosotros como iglesia a poder buscar al Señor con más intensidad, tener una comunión íntima con Él, en todo tiempo llevar todas nuestras peticiones y no estar afanados, no darle lugar al afán que nos distrae del Señor y produce en nuestras vidas
depresión, enfermedad, psicosis. Pero yo te invito a que busques a Dios en oración, en su palabra, donde usted va a encontrar la fuerza de cómo resistir, cómo enfrentar estas situaciones, estos desafíos que estamos enfrentando todo el mundo en general. Sí, pero en medio de la tormenta, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, puede guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Él nos fortalece en nuestras debilidades. La Escritura, la palabra de Dios, promete guardar nuestros corazones y nuestras almas. Miren qué poderosa palabra nos da el apóstol Pablo, a que no desmayemos, a que podamos seguir adelante hacia la meta, ¿sí? Que podamos ser fortalecidos en Él, que el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, Él intercede ante el Padre por nuestras necesidades. Sí, el apóstol Pablo quiere invitarnos a que continuamente estemos conectados con Dios. Así, de la misma manera, la iglesia debemos de conectarnos unos con otros y llevar las cargas unos con otros. Si la crisis puede ser una oportunidad para el pueblo de Dios, para que nosotros florezcamos espiritualmente y poder guiar a otros que no conocen al Señor, y aún animar a los que están desanimados, y poder buscar a Dios y poner nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Que aunque vengan problemas, situaciones difíciles, aunque vengan las cosas que quieran derribar tu vida, tú estarás parado sobre la roca. Recuerda esta palabra que Jesús habló a Pedro cuando le dijo: Simón, Simón, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no sea falta. Así es que cuando tú hayas vuelto a mí, dice, fortalece a los hermanos. Y es una invitación que cuando vienen estas cosas a nuestra vida, Jesús promete estar con nosotros. Él promete fortalecernos, ayudarnos. ¿Para qué? Para que nosotros ayudemos a otros, a nuestros hermanos, a los débiles en la fe. Así, de la misma manera, quiero dejarte con esta palabra. Esta palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 28, en el verso 16. Y es una palabra poderosa donde puedes pararte en tu vida. Puedes llevar a tu familia, a tu iglesia, a la gente que no conoce a Cristo. Mira lo que dice: por tanto, Jehová el Señor nos dice así: he aquí, yo he puesto a Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será perturbado. Así que en esta tarde yo quiero motivarte y animarte a que busques a Jesús. Él es la piedra angular de nuestras vidas, de la iglesia. Gracias, Pastor Adolfo, por tu comentario. Gracias por ser parte. Esperamos que sea de bendición las palabras que Pastor Adolfo ha compartido cada uno de nosotros. Así que estamos ya por concluir, Pastor Alberto, dándonos un resumen de lo que es el temor, lo que estamos hablando del temor. Claro, bueno, ya vimos que hay varias explicaciones en la Escritura sobre lo que es el temor, algunas negativas, otras positivas, y no es precisamente el deseo de Dios que vivamos bajo temor, ni siquiera bajo el famoso temor de Dios en el sentido en que la Biblia lo presenta en el Antiguo Testamento, ya que está íntimamente ligado al cumplimiento de la ley. Y la verdad es que por medio de la ley nunca pudimos acercarnos a Dios. El apóstol Juan en el Evangelio dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y lo que ocupábamos y lo que ocupamos realmente es esa gracia, esa obra salvadora de Cristo. El verdadero propósito lo encontramos detrás de eso. Entonces el temor, aunque pueda ser beneficioso en algunas áreas, y esto no significa que no tengamos temor, el temor en sí no debe de dominar nuestra vida.
Como digo, no significa que no vamos a sentir temor. Hemos aprendido a tener miedo desde pequeños, ¿verdad? Como cuando andamos en bicicleta, una vez que lo aprendemos difícilmente se nos olvida. Y a veces es la primera reacción a la que tomamos. Pero más allá de eso, yo creo que Dios quiere hacernos crecer en amor, reconociendo el amor de Él y enseñándonos a amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Definitivamente, dice su palabra, acerquémonos confiadamente hacia su trono de gracia. Si el Señor ha abierto el cielo para todo aquel que quiere acercarse al Señor con confianza, sin temor, podemos venir al Señor. Y hay unas escrituras que quisiéramos compartir con ustedes y concluir con ellas. En 1 de Pedro 5:7 dice la escritura que compartía Alberto: echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la primera cosa que debemos de aprender a hacer siempre que entres en un estado de ansiedad, de inseguridad, de temor. Corre al Señor, ve a Dios y refúgiate en el Señor. También Salmos 27 dice la escritura ahí: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener temor? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Entonces el Señor es nuestro escudo, fortaleza, Él es nuestro guardador. Así que te animamos a que siempre te refugies en Dios. Amén. Es que vamos a despedirnos, Alberto. ¿Por qué no despides con unas palabras? Claro, mencionó una cosa que la gente está mucho hablándose, ¿no? Y es la inminente venida del Señor Jesucristo. Y para muchos eso es causa de temor. Ciertamente hay un elemento de culpabilidad en las personas, porque saben que pues si llegara el Señor en este momento, quién sabe cómo los agarraría, ¿verdad? Pero para los que esperamos su retorno, hay una palabra que a veces se nos escapa y que es mencionada ahí en Lucas cuando habla acerca de estas señales. Y dice: cuando vean que estas cosas suceden, entonces cobren ánimo, ¿ok? Y levanten su cabeza. Y ese levantar su cabeza es prepararnos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, para recibirlo. Es como, volviendo al tema y al ejemplo del niño que está esperando a que papá regrese del trabajo, y cuando regresa él no está esperando un castigo, él está esperando que el papá le traiga algo, que el papá le traiga un regalo, ¿no? Y lo está esperando con amor, con esa amorosa ansiedad por su presencia. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de cultivar, esperar la venida del Señor Jesús con esa amorosa ansiedad por Él. Amén. Bueno, concluimos esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Sígase conectando, manténgase. Todos los jueves estamos aquí a las 5 de la tarde. Así que Dios lo bendiga. Sepa que el Señor está con usted y Él lo guarda. Amén. Dios me los bendiga. Familia de Alcance Victoria Tijuana Centro, de parte de nuestro pastor Pablo Gómez y nuestra pastora Hermila Gómez, les agradecemos que se hayan conectado y oramos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Es importante que se mantenga conectado para estar informado de todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Sabemos que nuestro ministerio siempre está en movimiento. Tenemos una causa que no podemos olvidar. Así que lo invitamos a que se mantenga conectado y se suscriba a nuestro canal de YouTube y le haga un clic a la campanita para que reciba todas las notificaciones. También usted puede mantenerse conectado por medio de Facebook, Instagram o YouTube y ahora con nuestro podcast. En la caja de descripción aquí abajo encontrarás toda la información de nuestra iglesia, así como también de las redes sociales. Por último, te motivamos a que compartas nuestro canal con tus amigos, familiares y vecinos. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles y ellos también necesitan escuchar de la palabra de Dios, ya que sabemos que administra, edifica y motiva. En Romanos 10:17 dice que el fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Gracias, bendiciones, hasta pronto.